Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo se explicaba el mundo antes, hace siglos? Uf, claro. O sea, si llovía, pues chance era porque un dios estaba, no sé, triste. Ajá, Y si había truenos y relámpagos, pues seguro era un dios enojado, ¿no? exacto. El mundo era como un escenario lleno de magia, ¿sabes? Controlado por dioses, a veces caprichosos, héroes, monstruos. Sí, como una realidad con sus propias leyes, pero leyes medio mágicas, seguido inexplicables. Justo, era una manera de entender las cosas basada en historias, en lo que hoy llamamos mito. Pero fíjate, hace como 2600 años más o menos, allá en Mileto, que era una ciudad griega súper importante en ese entonces, Ajá, en la costa de lo que hoy es Turquía, ¿no? esa mera. Pues ahí surgió una pregunta que como que empezó a cambiar todo. Una pregunta bastante, pues, radical para la época. Ah, sí. ¿Y cuál fue? Porque suena a que marcó un quiebre, ¿no? Totalmente. Fue algo como preguntarse, ¿y sí? ¿Y si en vez de echarle la culpa de todo a los dioses, mejor nos ponemos a observar bien lo que tenemos enfrente? Órale. Y si tratamos de entender cómo funciona esto, pues, por nosotros mismos. Ese fue el chispazo, el inicio de un cambio gigante. Pasar de esas historias heredadas, los mitos, a usar la razón, la observación, lo que llamaron logos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es como estar viendo una película de fantasía, ¿no? Y te crees toda la historia, los efectos especiales, Claro. y de repente alguien te abre una puerta y te asomas al detrás de cámaras. Exacto. Y ves los cables, las luces, los trucos, y empiezas a preguntarte, a ver, ¿cómo le hicieron para que eso se viera así? Tuvo que ser un giro mental brutal. El famoso paso del mito al logos. Justo eso, pasar del así me lo contaron y pues así es, al a ver, espérame, vamos a mirar esto con calma. ¿Qué estamos viendo realmente? ¿Qué podemos pensar a partir de esto? Es cambiar el chip por completo. Sí, totalmente. Y de hecho, esto se conecta un poquito con lo que platicábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Ujú. Sí, algo sobre dejar de creer en... En explicaciones fáciles como cuando eres niño y te dicen, ah, fue el coco o algo así. Ah, claro. Y en lugar de eso, empezar a usar más la lógica como para orientarte. Como si activaras tu propio Google Maps mental, ¿no? Sí, tu propio Waze interno. Pues parece que este fue el momento en que alguien dijo, a ver, vamos a encender este aparatito. Y según entiendo, todo apunta a una figura clave, ¿verdad? Así es. El nombre que siempre sale primero es Tales. Tales de Mileto. Tales. Intenta imaginarlo. Un tipo ahí en Mileto que diario escucha que si el mar está picado es porque Poseidón anda de malas, que si sale el sol es Helios en su carro. Puras explicaciones que terminaban en, pues porque los dioses así lo quisieron. Exacto. Y él, pues, chance ya estaba un poco inquieto con eso, ¿no? Como que no le cuadraba del todo. Sí, me lo imagino no tanto como el típico rebelde que anda gritando contra todo, sino más bien como esa persona súper observadora, ¿sabes? El que no se queda con la primera respuesta fácil. Justo. El que siempre está preguntando, sí, pero ¿por qué pasa así? Esa es la imagen perfecta. No era alguien que buscara bronca con los sacerdotes o los poetas, para nada. Era un observador. Uf, increíblemente paciente, tenaz. ¿En qué sentido? Pues que mientras muchos nomás repetían los poemas de Homero como si fueran la verdad absoluta, él se dedicaba a mirar con muchísima atención el mundo, cómo se movían las estrellas, el ciclo del agua, cómo crecían las plantas, observar, observar y volver a observar. Casi como si hubiera empezado como a hackear la realidad por su cuenta, ¿no? Sin un manual, sin tutoriales. Eso, Solo a base de mirar, de notar cosas que otros no veían, patrones, de conectar ideas. El primer life hacker, digamos, aunque él ni supiera que estaba inventando una forma de pensar totalmente nueva. me gusta esa analogía, la de hacker. Y de tanto observar, él y otros que vinieron poquito después empezaron a darle vueltas y vueltas a una pregunta que se volvió, pues, como el centro de todo para ellos. Una obsesión casi, para estos pioneros del pensamiento racional. A ver, ¿cuál era esa pregunta? Suena que es de las preguntas con mayúsculas. Lo era. En esencia, la pregunta era, ¿de qué está hecho todo? O sea, si agarras cualquier cosa, lo que sea, una mesa, una nube, tu mano,
y la pudieras dividir y dividir y dividir hasta llegar a lo más pequeño, ¿qué encontrarías al final? ¿Qué preguntón? ¿Cuál es el material básico? El ingrediente secreto, digamos, del universo. El Lego fundamental. Wow. Buscar como el código fuente de la realidad, pero en plan filosófico, ¿no? Exacto. Muy buena forma de ponerlo. A ese principio fundamental, a esa sustancia o elemento primerito, le llamaron el arché. Arché. Ok. Y aquí es súper importante entender algo. No lo buscaban con microscopios o con tecnología, porque no había. Claro, obvio. Era una búsqueda más bien filosófica. O sea, ¿cuál es la esencia última que está detrás de todo lo que cambia, de todo lo que vemos que aparece y desaparece? ¿Qué es lo que sí permanece siempre? Entendido. No era buscar la fórmula H2O, sino algo más de fondo sobre la naturaleza de las cosas. Y Tales, este observador incansable, llegó a proponer algo. Se aventó a decir cuál creía él que era ese arché. Sí, se aventó. Y su respuesta es probablemente una de las más famosas de toda la filosofía antigua. Después de mucho mirar y pensar sobre la naturaleza, Tales propuso que el arché, ese principio básico de todo, era el agua. ¿El agua? Órale. Suena sencillo, ¿no? Digo, comparado con lo que sabemos hoy. Sí, hoy suena sencillo, pero ponte en su lugar. Claro. ¿Y por qué el agua? ¿Qué le hizo pensar eso? ¿En qué se basó? Pues fíjate, se basó completamente en lo que podía observar. Primero, notó que el agua como que está en todos lados. Ujú, cierto. O sea, cavas poquito y encuentras humedad. Hay ríos, lagos, el mar que es inmenso. Parece estar por todas partes. Omnipresente, diríamos hoy. Ajá. Segundo, la conexión con la vida. Se dio cuenta, obviamente, de que todo lo que está vivo necesita agua. Las plantas se secan sin agua, los animales, nosotros, pues dependemos totalmente de ella. Nuestro cuerpo mismo es en gran parte agua. Visto así, la verdad, desde la pura observación directa, sí tiene bastante lógica. Si algo es tan necesario para la vida y además está por todos lados, pues como que es buen candidato, ¿no? Exacto. Y había un tercer punto que para él era clave, la capacidad de transformación del agua. Ah, claro. La vemos cambiar de estado todo el tiempo, sólida como hielo, líquida como agua y gaseosa como vapor. Ajá. Y además puede ser fuente de vida, ¿no? Regando los campos, permitiendo que todo crezca, pero también puede ser súper destructiva. Inundaciones, tsunamis. Cierto, tiene esas dos caras. Entonces, esa versatilidad, esa capacidad de cambiar tanto y de tener efectos tan potentes, la hacían, a sus ojos, la candidata ideal para ser esa sustancia primera, dinámica, de donde todo surgía. Claro, entiendo mejor. Su idea no era que una montaña fuera literalmente un bloque de hielo gigante. No. No, claro que no. Sino que veían el agua como esa potencia fundamental de cambio, esa esencia que podía tomar muchas formas y ser como la base de todo lo demás. Justamente, el agua como un principio activo, digamos, como el origen y el motor de todos los procesos naturales que él podía ver y tocar, o casi. Ok, me parece súper interesante cómo llegó a esa conclusión solo mirando el mundo a su alrededor. Pero, pues, seamos honestos, hoy sabemos que el agua no es el arjé, no. O sea, no es el bloque fundamental de construcción de la materia. No, claro que no. Entonces, si su respuesta no fue, pues, correcta, ¿por qué seguimos hablando tanto de Tales? ¿Cuál es realmente el valor de lo que hizo, si al final no le atinó? Es que ahí está justo el meollo del asunto. Lo que fue verdaderamente revolucionario de Tales, lo que lo hace una figura así crucial en la historia del pensamiento, no fue su respuesta específica, el agua. Ok, Que sí, desde la ciencia actual sabemos que no es así. Lo que cambió las reglas del juego para siempre fue la actitud que él inauguró. la actitud, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con la actitud? Me refiero a la actitud de atreverse a cuestionar las explicaciones que todo el mundo aceptaba sin más. Ah, A la decisión de decir, ok, estas historias de dioses están muy bien, pero
Y si intentamos buscar respuestas usando nuestra propia cabeza, usando lo que vemos y lo que podemos razonar. Él básicamente dijo, vamos a intentar entender esto con nuestras propias herramientas mentales. Ya entiendo. Entonces, el quiebre de verdad fue atreverse a decir, la explicación la voy a buscar aquí, en el mundo que puedo observar y razonar, no allá arriba en las historias que me contaron. El valor no está tanto en el qué dijo, sino en el cómo lo buscó y sobre todo en el hecho de que se atrevió a preguntar de una forma completamente nueva. Precisamente, eso fue lo que abrió la puerta a una forma distinta de relacionarnos con el conocimiento. Una forma donde las ideas se proponen, sí, pero también se discuten, se ponen a prueba contra la evidencia que tenemos, aunque fuera poquita en su época. Fundó, quizás sin darse cuenta del todo, el espíritu crítico, la idea de que podemos y tal vez hasta debemos pensar por nosotros mismos. Y eso sí que resuena hoy, ¿no? Un montón. O sea, cada vez que nos llega una cadena de WhatsApp con una noticia súper rara y dudamos antes de reenviarla, Ajá. o cada vez que leemos un titular así muy escandaloso y decimos, a ver, déjame buscar la fuente original o ver qué dicen otros medios. Ajá. O cada vez que escuchamos una opinión muy tajante, muy radical, y nos preguntamos, ¿y esta persona en qué se basa para decir eso? En lugar de nomás aceptarla porque suena bien o porque la dijo alguien famoso. Ujú. En todos esos momentos, de alguna forma, estamos siendo herederos de tales, ¿no? Totalmente. Esa actitud de dudar, de pedir pruebas, de preferir razonar antes de seguir la corriente, pues nació ahí. Él fue el primero que dijo, ¿y si usamos la cabeza en lugar de solo repetir historias? Y ese, en el fondo, sigue siendo el motor de la filosofía y también de la ciencia. Es una herencia súper potente, la verdad. Y volviendo a la idea esa del navegador mental, Ajá, el Waze interno. pues Tales fue como el pionero que dijo, a ver, estos mapas que nos dieron los antiguos, los mitos, están medio raros. Sí. Voy a empezar a dibujar el mío propio usando la razón como brújula, para intentar entender por dónde voy en este mundo tan complejo. Fue el primer paso para intentar navegar la realidad, pues, por nuestra cuenta. Es increíble pensar que esa chispa, esa forma nueva de preguntar que surgió hace tanto, siga siendo tan relevante, tan necesaria hoy en día. Recapitulando un poco entonces, la gran lección de Tales no es su teoría del agua. No, para nada. La teoría del agua es casi una anécdota histórica, interesante pero anécdota al fin. Lo fundamental, lo que de verdad perdura, es el método que él empezó. Atreverse a preguntar, dudar de lo que te dicen que es verdad porque sí, y buscar respuestas mirando el mundo y usando la razón. Ese gesto de buscar el logos, la explicación racional dentro o detrás del mito. Exacto. Eso es lo que marca un antes y un después en nuestra forma de pensar. Me quedo con esa idea. Ese primer paso nos puso en un camino de exploración, de cuestionamiento, que, pues, idealmente no debería terminar nunca. Pero, inevitablemente me surge una pregunta, quizá un poco incómoda. A ver, suéltala. Para eso estamos aquí, ¿no? Para pensarle. Va. Si Tales y todos los que le siguieron nos mostraron este camino de la razón, de buscar evidencia, de observar críticamente, y eso fue hace miles de años, ¿por qué hoy, en pleno siglo XXI, con Internet, con acceso a tanta información, todavía nos enganchamos tanto con explicaciones que apelan más a la emoción que a los hechos? Buena pregunta. Pienso en las teorías de conspiración que corren como pólvora en redes sociales, ¿sabes? O en ciertas narrativas políticas o sociales que, si las analizas tantito, se parecen más a mitos modernos que a análisis basados en datos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar esa herencia de Tales de forma consistente? Esa es una pregunta excelente y súper pertinente, la verdad. Perfecta para dejarla aquí como flotando en el aire. ¿Será que, a pesar de todo el avance del pensamiento racional, de la ciencia, seguimos teniendo una necesidad muy, muy profunda de narrativas? ¿De historias que le den un sentido más simple o quizá más emocionante al mundo, aunque la evidencia diga otra cosa? ¿Podría ser? A veces me recuerda a ese conocido que se cree cualquier teoría conspiranoica que le llega por WhatsApp. Parece que la necesidad de sentirse como dueño de una verdad oculta es más fuerte que cualquier argumento lógico que le des.
Uf, sí, conozco varios así. O quizá es que hay áreas de nuestra vida, ¿no? Áreas personales o incluso sociales, donde todavía funcionamos más con nuestros propios mitos, o sea, con ideas que ya traemos, prejuicios, inercias, más que con una mirada realmente crítica y observadora de la realidad. Claro. ¿Hasta qué punto necesitamos esas historias, esas narrativas, aunque sepamos en el fondo que no son del todo racionales, para, pues, para funcionar en el día a día o para sentir que pertenecemos a algo? Ahí queda la reflexión, que tanto valoramos la coherencia lógica frente a la comodidad emocional que nos da una buena historia, una explicación que nos haga sentir bien o seguros. Exacto. ¿En qué rincones de nuestra mente el mito todavía le gana la partida al logos? Da para seguirle dando vueltas, definitivamente.